Bueno, pues para hablar de masonería nos acompañan en la mesa de Para Todos Lados Pere Sánchez Ferrer, historiador y masón de la Gran Logia de España. Como historiador se ha especializado en la masonería española, tema en el que lleva 30 años trabajando y del que ha publicado numerosos trabajos y libros. Entre ellos este libro, tenemos el libro por aquí, sí, La masonería y los masones españoles del siglo XX, los pasos perdidos. Nos acompaña también, a mi derecha se encuentra Óscar de Alfonso Ortega, es el gran maestre de la Gran Logia de España y abogado de profesión. Pues muy buenas tardes, bienvenidos a los dos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en la introducción nos referíamos a la masonería como una organización, una hermandad. Yo no sé si esta definición es la más acertada, la más correcta. Se mueve tanto desconocimiento alrededor que nunca sabemos cómo tratarlo o definirlo. Yo he visto lo que habéis hecho aquí, la introducción realizada, y la verdad que está bastante bien. Se ha descrito correctamente lo que son los orígenes de la institución masónica en España. Para mí la definición de hermandad creo que sería la más acertada. Organización tiene un tinte administrativo que no me gusta. Hay que tener en cuenta que la masonería es la institución, una de las más antiguas, o incluso la más antigua diría yo, de toda la historia, y me refiero a una institución secular, y eso pues lleva una impronta que siempre se ha visto con determinados principios masónicos, y entre ellos el de la fraternidad. Por eso, definir a la institución masónica como una hermandad yo creo que es un acierto. ¿Es un acierto, señor Sánchez? Pues sí, es un acierto, y habría que añadir en todo caso que la masonería como organización genuina forma parte de esa tradición histórica que es la realidad iniciática. Es decir, la masonería es como la representante actual de una tradición milenaria que en Occidente viene de Egipto y de Grecia, y que eran aquellas antiguas religiones mistéricas, que llaman los historiadores de la religión, y que se hacía en esas organizaciones iniciáticas o mistéricas. Pues el candidato pasaba de las tinieblas a la luz por medio de un ritual. Exactamente es lo que hace hoy la masonería. A través de un ritual, el profano se convierte en masón y allí recibe la luz masónica. Es decir, la masonería es una orden de carácter iniciático, y eso es lo que la singulariza. Eso es lo propio y peculiar de la masonería. ¿Y en qué consiste esta luz masónica? Bueno, pues Alfonso, difícil de responder. Sí que, al hilo que ha dicho Pere, sí que es verdad que lo que caracteriza a esa orden de iniciación, a diferencia de otro tipo de organizaciones o asociaciones, en donde cada uno entra, paga una cuota, entrega una foto, firma su solicitud, aquí se pasa por una selección previa y por unos ritos iniciáticos, los cuales efectivamente dan todo lo que es la esencia de lo que es la institución. Cuando tú, Juanjo, hablas de la luz masónica, eso es lo que tarda un hermano, una vez ya iniciado, en desbastar, lo que nosotros llamamos desbastar la piedra bruta, que es mejorar como persona. Y la verdad que eso pues puede durar el tiempo que haga falta. Cada uno es un caso, cada individuo es distinto. Lo que sí es evidente es que la masonería lo que te ofrece es una posibilidad de mejoramiento. No cambia, porque no tenemos una varita mágica que te haga más guapo o más alto o lo que sea, pero sí te ofrece esas posibilidades para que tú, si así lo consideras, tomes esos instrumentos simbólicos que tienen esa carga iniciática, y te puedas, por lo menos tengas la posibilidad de mejorarte como individuo. ¿Y esa sería la única finalidad de la masonería, señor de Alfonso? Pues yo creo que esa es la única finalidad, debe ser la única, y con eso tenemos mucho. Aquí se plantea siempre qué pasa con esa acción en la sociedad, porque nosotros nos concentramos en las personas. Nosotros no vamos directamente a la sociedad, porque no pretendemos influir absolutamente nada en ella. Por eso es precisamente la razón por la que en la institución masónica está completamente prohibido hablar de política y de religión, precisamente para preservar siempre la tolerancia y la fraternidad, y que no haya problemas entre los propios hermanos. Nosotros intentamos mejorar a las personas, y son ellas las que transmiten los principios masónicos que reciben en nuestras logias a la sociedad. ¿Ejemplos concretos nos podría poner?
Un masón no solamente es aquel miembro de la Gran Logia de España que se va una vez al mes a una tenida y que luego vuelve a casa. Un verdadero masón es aquel que ejerce la masonería 24 horas al día, 365 días al año. Tiene que ser un ejemplo de honradez, de honestidad, valores, transmitir valores como la verdad, el honor, la virtud, y luchar por ellos como los principios de la igualdad, la libertad y demás. Ese sí que sería un verdadero masón. Yo, como gran maestro, no sería un buen masón porque eso es muy difícil de conseguir, pero esa es la esperanza que tenemos en la masonería de intentar que los individuos transmitan esos valores a sus semejantes, en su familia, en su trabajo y a su alrededor. Bueno, disculpen mi ignorancia, ¿qué es una tenida? Sí, una tenida es un ritual que se celebra en el templo, también llamado logia. Este ritual, esta tenida, es lo que practican los masones una vez cada 15 días o una vez por mes, y allí en esa tenida, digamos, como el lenguaje de la masonería es simbólico, allí cada gesto, cada desplazamiento del masón, cada elemento que componen el templo o la logia tiene un significado, y es un significado simbólico, es decir, que allí nada es lo que parece. Una escuadra es mucho más que una escuadra, un compás mucho más que un compás, etcétera. La tenida es esa ceremonia, digamos, propiamente iniciática. Ahí lo que dice Pere, a nosotros siempre nos preguntan en este tipo de entrevistas, bueno, ¿y qué es lo que ustedes hacen? Porque sí, no podemos, hay que tener dos cosas claras. Cuando una persona se hace masón, jura se prohíbe a sí mismo dos cuestiones. La primera es desvelar lo que oye y lo que se escucha y lo que se hace en una tenida masónica. Y la segunda de las cuestiones a las que jura es nunca revelar la identidad de otro masón, salvo que tenga su consentimiento, o estamos hablando de personas que ya son conocidamente de sobra que son masones, como puede ser John Wayne o Winston Churchill o Chaplin, en fin, cualquiera sabe que mínimamente que en los libros de historia aparecen como masones. Pero lo que sí hay que decir muy claro es que efectivamente nosotros aprendemos los preceptos de la masonería en estos rituales, mediante la práctica de estas ceremonias, de estos momentos cargados de sagrados y cargados de puro simbolismo, y aplicamos esos preceptos, los aprendemos ahí y los aplicamos en nuestra vida diaria, o deberíamos de hacerlo así. Bien, ¿y cómo está organizada la masonería? Usted es gran maestre, hablamos de logias. ¿Qué es una logia? ¿Qué es un gran maestre? Un gran maestro es la cabeza, el representante institucional de una obediencia masónica. Yo en este caso fui elegido hace 2 años por mis hermanos como su gran maestro por un mandato de 4 años. La obediencia masónica es una especie de federación de logias, si se puede llamar así. La logia en concreto, que antes lo ha estado explicando Pere, es el sitio donde se realizan los rituales iniciáticos. La Gran Logia de España no los hace. Las tenidas de la Gran Logia de España son asambleas generales que se realizan una vez al año y en donde se tocan temas eminentemente administrativos, como en una asociación cualquiera. Aún así, se realizan siempre con un ritual y una serie de ceremonias específicas. Pero donde se inicia en la orden, donde se da esa luz masónica que tú antes comentabas, es en las logias concretas. Estas logias, a su vez, están reunidas en provincias masónicas, que también es un nivel administrativo de la Gran Logia de España, que simplemente sirven de intermediario entre lo que es la administración de arriba, del tope, con las logias concretas. ¿Y encontramos muchas diferencias entre la logia de España y la logia de otros países, por ejemplo? Sí, de hecho hay 2 grandes, digamos, familias masónicas desde mediados del siglo XIX, más o menos. Es lo que llamamos la masonería regular, a la que pertenecemos y que representamos, que es la masonería hegemónica en el mundo y en España también. Y luego hay otras masonerías que, por ejemplo, les admiten mujeres, que no hace falta creer en Dios o en un creador para ser masón, y que son opciones diferentes. Y eso nació a raíz de una, digamos, escisión filosófica, por decirlo así, que se dio en Francia, con el Gran Oriente de Francia.
Y esa masonería fue la que existió en España hasta la Guerra Civil. Aquí no hubo masonería que llamamos regular, ortodoxa, tradicional, sino que hubo una masonería inspirada directamente por los principios del Gran Oriente de Francia, que era una organización con una gran vocación de intervención política en la sociedad, que entendía que no eran solo los masones individuos que debían ejercer su influencia en el ámbito social, familiar, asociativo, sino que era la propia organización que tenía que actuar directamente e implicarse en la lucha social y política. Y ahí está, digamos, una diferencia fundamental en esas dos opciones masónicas. Yo quisiera añadir allí, si me lo permites, que efectivamente la Gran Logia de España, desde que fue constituida en el año 1982, no tiene absolutamente nada que ver con esta masonería histórica, que es la que está comentando Pere, y que nosotros en estos momentos estamos completamente alejados de la política y de ese afán intervencionista que se veía también en la introducción que habéis realizado, donde la masonería, y ahí lo explica magníficamente bien Pere en su libro, que hace una radiografía perfecta de esa masonería del siglo XX, muy politizada, donde sí que aparecían algunos miembros políticos muy destacados, pero lamentablemente eran iniciados y ya no volvían a las logias, porque parece ser que en aquellos tiempos, y eso Pere lo sabrá mejor, era, digamos, un marchamo de calidad. Si querías subir en el partido, tenías que hacerte masón en determinados momentos. Eso nosotros lo hemos desterrado. No tenemos nada que ver con ese tipo de masonería, ni queremos tampoco. ¿Y en la Logia de España no hay mujeres? Por lo que... No, en la Gran Logia de España no admitimos mujeres, lo cual siempre que se menciona en alguna entrevista, pues da lugar a las, evidentemente, las controversias, las protestas oportunas. Nosotros no se admiten mujeres porque, como bien ha dicho Pere, representamos lo que es la regularidad masónica hegemónica a nivel mundial, que no admite mujeres. ¿Y por qué? Porque cuando alguien ingresa en la Gran Logia de España, jura una determinada serie de preceptos. Y uno de ellos es ser creyente, que las reuniones masónicas se realicen siempre con un volumen de ley sagrada, la escuela y la compás, que son nuestras tres luces, y también que no se admita mujeres y que no se hable ni de política ni de religión. ¿Significa que las mujeres no pueden ser masonas? Por supuesto que pueden serlo. Y hay magníficas, y la historia nos ha dado ejemplos de magníficas mujeres que han ejercido la masonería y que a los hombres nos dan 30.000 vueltas. Pero no pueden ejercer esa masonería en la Gran Logia de España, y existen otras obediencias en donde sí pueden ejercer. Bueno, sí, por ejemplo, en España, Ángeles López de Ayala es una masona republicana librepensadora, a caballo entre el siglo XIX y XX, y es una de las grandes impulsoras del feminismo en España. Y hizo una labor magnífica, impulsando, pues, digamos, la secularización de la sociedad hasta la época, los inicios de la dictadura de Primo de Rivera, y creó sociedades feministas. Es una de las impulsoras del feminismo organizado en España. Y era masona en una logia de Barcelona, antes lo había sido en Madrid. Lo ocurría que hasta la Segunda República, la masonería europea, digamos, no ortodoxa, incluso esa masonería, era completamente reticente a aceptar a la mujer en la masonería. Incluso la Asociación Masónica Internacional, la AMI, con sede en Suiza, prohibía a sus socios afiliados que admitieran a mujeres. Esto tiene un origen, digamos, simbólico, que aquí ahora no es el momento de extendernos en el tema, pero digamos que cuando tú celebras una reunión o una cena incluso de solo hombres, allí, digamos, hay un cierto espíritu masculino. Si pones una mujer en medio, ha cambiado todo. Y viceversa. Y aquí hay algo que no tiene nada que ver con el machismo, con pisotear derechos de la mujer. Es una cuestión filosófica y simbólica, que no tiene nada que ver, como decía Óscar el Gran Maestro, con que nosotros aceptemos perfectamente que haya masonas que trabajen con todo el rigor y que es una opción. Sí, pero parece que en pleno siglo XXI, el que no existan
o acudan mujeres a este tipo de reuniones suena un tanto... Llama muchísimo la atención y es difícil de explicar, evidentemente. Nosotros somos completamente pegados a lo que es la tradición masónica desde la Edad Media. Desde ese momento no se admitían ya mujeres y entonces, para que nosotros sigamos en esa línea, tenemos que aceptar ese hecho, nos guste o no nos guste. Yo tengo 2 hijas y me gustaría que ellas fueran masonas. Lamentablemente no podré acudir a su iniciación porque lo tengo prohibido, pero me encantaría tener en común con ellas este tema. Bueno, hemos visto en el vídeo a Francisco Franco hablando de la mano oculta, ¿no?, de la masonería como responsable de todas las alteraciones de la vida civil española. La masonería estuvo perseguida durante el franquismo y los masones pues tuvieron que exiliarse, pero no sé si esa imagen siniestra de la masonería en España como una organización secreta, conspirativa, es una idea de Franco, auspiciada por él, o ya viene de lejos. Es una idea que viene de lejos. En la mentalidad complotista es muy antigua. Y ya en el siglo XVIII, cuando la masonería es condenada por el Papa, aparece una literatura de origen religioso en la que pretende desprestigiar, calumnia a la masonería, inventa atrocidades supuestas, inventadas acerca de los masones, con tal de intentar destruirla también en ese campo. Y eso crea una mentalidad que siempre ha existido en la condición humana, que es la mentalidad complotista. Es decir, que todo aquello que me ocurre y que me perjudica, yo no soy culpable de ello, sino que hay alguien en la sombra que está conspirando. Y esa mentalidad complotista, contubernista, es universal. Y aquí en Europa se dio en particular en el siglo XIX y Franco es un personaje más de esos antimasones, de esa mentalidad, un ejemplo de esa mentalidad complotista. Pero Franco, ese discurso suyo no era para la galería. Franco estaba convencido que efectivamente la masonería se dedicaba a conspirar contra los tronos europeos y contra el catolicismo. Y esa era su única razón de existir. Claro, esto es falso, porque documentalmente, históricamente, no se sostiene por ninguna parte, pero a pesar de que la realidad lo desmienta, ese componente, ese talante, digamos, filosófico, vital, que es un conjunto de elementos que hacen que muchas personas tengan, aún hoy día, esa mentalidad complotista, y solo hay que ir a internet y viajar un poco para ver que esa mentalidad complotista sigue viva actualmente. Sí, más claro, cuando la masonería ni contempla religión ni política, sí, como además efectivamente nosotros tenemos prohibido hacer cualquier tipo de apología, tanto política como religiosa, aceptamos cualquier tipo de ideología, aceptamos y toleramos todo tipo de religión. Y bueno, aquí hay un problema, y ahora dejamos un poco el tema de Franco, pero sí lo engarzamos con el tema del secretismo. Como la masonería ha sido muy secreta, ahora ya no lo es tanto, y esto es un ejemplo de ello, sí que eso ha conllevado que la desinformación en la sociedad. La desinformación provoca ignorancia, y la ignorancia causa el miedo. Por eso esa sensación en la sociedad española, después máxime, después de los 40 años de Franco y de toda la imagen que se nos puso durante este tiempo, pues la gente no sabe muy bien realmente esto de la masonería. Yo recuerdo a mi madre, pues pensaba que éramos unos comecuras y unos quemaiglesias y cosas pues muy raras. Nosotros estamos ahora desde la Gran Logia de España precisamente luchando contra esa imagen, informando de aquello que podemos informar, de lo que no podemos, evidentemente no lo hacemos, y intentamos siempre conseguir esa presencia en la sociedad para dar luz y decir, oiga, que no somos tan malos como nos han dicho que éramos. ¿Y podemos definir el perfil del masón? En este caso, varón, eso queda... En la Gran Logia de España, aunque hay mujeres que ejercen la masonería en otro tipo de obediencias absolutamente respetables. Bueno, el perfil de hoy día es evidentemente varón. La media de edad es baja, relativamente baja, en comparación con otras medias de edad de otras obediencias, de Francia, de Inglaterra o de Italia. Suelen ser profesionales liberales,
te puedes encontrar de todo. A tu derecha puede haber un director regional de una entidad financiera y a tu izquierda se sienta pues un fontanero, sin ningún problema. Y a lo mejor fontanero tiene mayores conocimientos masónicos que el director regional, nunca se sabe. Pero estamos en lo que es España, hay una presencia masónica sobre todo en el arco del Mediterráneo, desde Cataluña hasta Málaga, pasando ahí por Valencia. Y bueno, la verdad es que somos una institución, ahora creo recordar, a fecha de hoy estaremos en 2.350 y tantos hermanos, no somos muchos y intentamos cada vez aposentarnos mejor en lo que es la sociedad española, que se nos conozca y que demos un paso adelante para dar más luz sobre nuestros quehaceres. Claro, porque si alguien que nos esté viendo quiere hacerse masón, tiene que reunir esos requisitos de pasar, digámoslo así, por esos filtros. Efectivamente, para ser masón dentro de la Logia de España se tiene que ser varón, creyente, libre, y libre pues es una persona que no tenga ninguna atadura económica o moral, y de buenas costumbres, y ya buenas costumbres... Pues, ¿y hay alguna página web donde entrar? Tenemos una página web que es www.gle, que es Gran Logia España, gle.org, y ahí pueden perfectamente dirigirse y a realizar cualquier pregunta. Lo primero que le preguntaremos será dónde vive, precisamente para acercarle a la logia más cercana a su municipio donde reside. Bueno, pues aquí lo tenemos que dejar. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Ha sido un verdadero placer. Nosotros vamos a continuar.